Hola, gracias por acompañarme una vez más en otro episodio de Reflexión, este podcast que busca la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo es uno de esos temas centrales de cualquier sociedad. Y estoy hablando de la educación. A través de la historia, no importa en qué momento de la historia, siempre la educación ha sido principal, ya sea para transmitir un conocimiento básico de cómo sobrevivir, de cómo construir, ya sea una choza, una casa, cómo conseguir alimentos, hasta el desarrollo de la educación como una cuestión académica. La educación es central, es más, hoy en cualquier, cuando hay momento de elección, todos los países, uno puede estar seguro que los candidatos que se postulan siempre van a traer el tema de la educación y hacer promesas porque es esencial. Pero la pregunta de hoy es, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué principios podemos tener de educación? ¿Cómo, como cristianos, cómo nos relacionamos con este asunto de la educación? Se habla de la educación cristiana. ¿Vale la pena? ¿Por qué? Y bueno, para hablar de todos estos temas tan importantes, tan relevantes, me acompaña un invitado de honor, alguien a quien yo aprecio mucho, y es nada más y nada menos que el doctor Gustavo Gregoruti. Gustavo, bienvenido. Gracias. Yo sé que te digo doctor porque has estudiado y te has preparado, pero acá entre nosotros Gustavo, no te preocupes. Vamos a tutearnos. Sí, está todo. Gracias por tomar el tiempo, sé que estás muy ocupado y por acompañarme. Y bueno, antes de entrar a preguntas y hablar de este tema, yo siempre lanzo el desafío a mis invitados y es que se presenten en 2 minutos o menos. Bueno, yo soy, buen día, yo soy profesor aquí en Andrews, en el Departamento de Leadership and Higher Education. Me he especializado en educación superior en 2 universidades básicamente, con doctorados y en el área de investigación me gusta contribuir. Aquí estoy trabajando mucho ayudando a los alumnos a desarrollar sus proyectos de tesis y y publico y investigo. El objeto de estudio es la universidad, ¿no? ¿Oriundo de dónde? De Argentina, del Río de la Plata. Somos de Los Pagos, yo soy de Uruguay, pero estamos ahí cerca. Sí. Y familia, parte esencial de tu identidad. Sí, estoy casado, tengo con una paraguaya, Nilda, y dos chicos ya son grandes. Ornella ya se casó el año pasado. Y Gianfranco tiene 19 años, él está yendo a su escuela todavía. Bueno. Todo bien dentro de todo. Wow, qué bueno. Bueno, la verdad que en cada una de esas áreas, ya sea la familia, sea la educación, sea tu origen, podríamos hablar por mucho tiempo, historias, de experiencias, pero bueno, hoy nos convoca acá este tema al cual has dedicado años, ¿no? El tema de la educación. Sí. Y estás dedicándote y escribiendo, investigando y viajando mucho. Viajábamos. Bueno, estamos todavía en contexto de pandemia, veremos cuando esto salga, cómo va la evolución de eso. Pero así para arrancar con una pregunta más grande y después nos vamos a enfocar en algunos aspectos, porque bueno, esto podríamos hacer, no sé, miles de episodios y tocar, hay tantas cosas dentro de este tema grande que es la educación, pero como estamos hablando de la educación cristiana, hace una pregunta grande o básica. ¿Aparece el tema de la educación en la Biblia? Sí. ¿Encontramos en algún lugar este tema? Claro. Sí, definitivamente la Biblia está llena de expresiones de educación. Este famoso, hablamos de Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice claramente, ¿no? Tienes que enseñarle a tus niños, a tus hijos, de noche, de día, todo momento, ¿no? Explicarle que entiendan esto. Lo que pasa es que la Biblia... Y a ver, perdón que te interrumpa, pero para quizá hay alguno que por ahí no está tan familiarizado, aquí estamos hablando de Dios diciéndole al pueblo de Israel,
o sea, como un mandamiento, podríamos decir, Sí. ustedes tienen que enfocarse intencionalmente en la educación de sus hijos en cuestión de la fe, ¿no? Claro. Hay como, para usar una figura bien conocida hoy en día, la idea de software en hardware, ¿no? Ujú, ujú. El asunto es que las personas podemos aprender habilidades manuales o técnicas de lo que sea. Allí cuando van a construir el templo, Dios le dice a Moisés, ve a hablar con, no recuerdo su nombre, pero dile, ese es un artesano sumamente hábil, aprendió, y bueno, hay habilidades específicas, cualquiera sea, pueden ser predicación, pueden ser manuales, pero después está el problema del software interno, que son esos valores que nosotros tenemos, que son que los que conducen. Yo puedo ser un técnico muy bueno o alguien muy especializado, pero usar eso para beneficio personal sin entender la sociedad y ser sumamente egoísta y hasta destruir. Yo siempre pongo el ejemplo del premio Nobel, por ejemplo, cuando Alfred Nobel él inventó la dinamita, fue una invención para la química industrial extraordinaria. Ahora podíamos reventar la piedra y excavar y entonces hacer mejor, desarrollar las minas. Pero al poco tiempo que él inventó eso, con la dinamita, aparecieron las bombas de banco y empezaron a robar bancos con esa misma tecnología que fue usada para sacar oro, piedras preciosas, etc. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Ese software, esa idea de qué está dentro de la persona que conduce sus acciones. Por eso la Biblia habla mucho de este aspecto de los valores, de la sabiduría de vida, que no es técnicamente un elemento, es un proceso interno en el que yo endoso esos valores y oriento mis conductas en función de eso. Entonces ahí es donde empieza la acción combinada entre el maestro y Dios, que interviene en la mente de la persona y le ayuda a alinearse en esa o aquella dirección, ¿no? Interesantísimo, me encanta esto que estás comentando, de esa diferencia entre una habilidad, sea cual sea, y mencionabas incluso habilidades manuales, Sí. y doy fe que en tu caso tenés muchas habilidades manuales, ¿no? Sí. Digamos, si tuvieras una compañía te estaría haciendo propaganda, porque sé que haces muchas cosas bien con las manos y de trabajo, pero en fin, ahora estás abocado en otras cosas. Sí. Pero la diferencia entre una capacidad, sea cual sea, pero otra cuestión de fondo, de valores éticos, morales, lo que sea, que guían y orientan y pueden hacer ir esas habilidades en cualquier dirección, ¿no? Los mayores desfalcos fueron hechos por, como dicen, highly educated people, gente sumamente educada. Los de la bolsa de valores no son promedio. Claro, Son gente sumamente refinada, educada, con conocimiento técnico. ¿Por qué? Por el problema de los valores internos, de la decisión, ¿no? O sea... Ahora, aparte y volviendo antes de pasar a otros asuntos, pero mencionaste, por ejemplo, Deuteronomio 6, pero estoy seguro que hay otros lugares también en la Biblia, para dar quizá un par de ejemplos más. Sí, bueno, la escuela de los profetas, o sea, está allí donde Samuel tiene que trabajar con esta idea y incluso varios otros casos donde la idea de pasarle a los hijos, de entrenarlos, de ayudarles, el ejército, la idea de ejército, o sea, la educación es imposible de evitar para cualquier cosa. Y perdón que te interrumpa, porque mencionaste la escuela de los profetas, Sí. y alguien hacía grosso modo una reacción así, ¿no? Sin mucha meditación, no podría decir, pero profeta, si el profeta se comunica con Dios, ¿para qué necesita educarse o prepararse, ¿no? Y yo creo que a veces eso me hizo pensar en un aspecto que a veces uno escucha, lamentablemente, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, ¿no? Como que si soy cristiano no necesito, total, o sea, Dios me prepara. Claro. Y yo creo que es lindo ver que no, o sea... Hay cosas que tienen que saber. Que necesitan entrenamiento y que es bueno, o sea, no es solamente decir porque confío en Dios, dependo de Dios y Él se va a encargar de hacer todo. Sí. Es más, Jesús mismo hasta cierto punto creó una especie de escuela, ¿no? Sus discípulos, claro, porque tenemos que endorsar y la actividad, hay que trabajar, no alcanza con orar, ¿no? Sí, hay que saber lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, vemos en la Biblia un montón de lugares, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con Jesús y demás, vemos Pablo escribiendo al respecto, o sea, el tema de la educación es importante. Ahora, vivimos muchos años después y quizá a grandes rasgos, un pantallazo general,
¿Cómo ha evolucionado la educación? Porque hoy en día muchas cosas son muy diferentes de cómo eran en aquel entonces, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, claro, el típico ejemplo más conocido de los griegos, ¿no? Ujú. Tenían las escuelas peripatéticas que iban caminando y hablaban con los alumnos y le explicaban. La escuela era elitista, era de clase alta, y entonces la gente, solo cierto grupo sabía algo, en conocimiento. Y entonces, pero eso fue evolucionando en diferentes direcciones y obviamente hacia la Edad Media la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, invirtió mucho en educar gente masivamente en Europa a través de las escuelas. Después vinieron los jesuitas con las escuelas, tuvieron mucho éxito para integrar porque no había un sistema público. Entonces se popularizó la idea de escuela. Y la primera universidad no la primera, pero la universidad que todavía sigue desde el principio enseñando y trabajando en investigaciones, la Universidad de Bolonia, 1088. Es la única universidad que se ha mantenido. Pero ya había en el mundo árabe, en el norte de África, había escuelas, había las masdras, esas que le llaman que son escuelas, pero se cortaron, se interrumpieron, siguieron, etc. Entonces, de paso, a los árabes le debemos muchísimo conocimiento en matemática, Avicena y otros, que entraron a España, al sur de Europa y transmitieron información. Entonces ellos trabajaron, pero se interrumpió mucho, ¿no? Muy diferente al concepto musulmán actual, ¿no? O sea, especialmente de los extremistas, que la educación es mala. El musulmán bien definido considera la educación algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, así también los cristianos, y comenzaron con todos estos procesos hasta que se fue formalizando. Después surgen las revoluciones y los grandes cambios con la Revolución Francesa, donde se seculariza la educación, totalmente fuera y empieza el proceso de distanciamiento con lo religioso, porque lo religioso fue sinónimo de manipulación, de impedimento del crecimiento, de ideas contrarias a los credos que había. Tenemos el famoso asunto del Sol, que es el centro del universo. Entonces, cosas así, porque se interpretaba la Biblia y la Biblia era más importante que la realidad, y bueno, empiezan con todos esos conflictos. Los estados definen, no hay religión. Y aquí en Estados Unidos en particular, este fenómeno fue muy fuerte y todavía es, ¿no?, la discusión de negar todo tipo de realidad que no puede ser medible. Entonces las escuelas públicas, las universidades son realmente, en muchos casos, entrenamientos altamente secularizantes. Generan, incluso usan argumentos para esto, ¿no? Bien definidos, bien construidos, pero tienen premisas de partida que rechazan todo lo espiritual. Claro que el paradigma de crecimiento positivista de Comte y otros es la idea de que lo que se puede observar y medir, eso es yo puedo decir algo de eso. Lo demás, entonces es un paradigma muy estricto, muy reducido, y obviamente todo lo espiritual se queda afuera. Bueno, la verdad que has dado un pantallazo general Sí, espectacular, rápido, pero has tocado un montón de cosas. Yo pensaba, mientras hablabas de, por ejemplo, cuando tocaba esa idea de cómo la educación, especialmente en sus orígenes en muchos lugares, hablaba de los griegos, era una cuestión elitista, ¿no? Sí, Yo totalmente. pienso que nosotros hoy por ahí damos por sentado muchas cosas que tendríamos que estar agradecidos del privilegio del acceso a la información, ¿verdad? Por ahí cuando uno escucha a personas, no quiero decir solo jóvenes, pobres los jóvenes, a veces le damos con todo como si fueran los únicos, pero la idea, o sea, falta de interés, y uno dice, realmente es un privilegio. Sí. Muchísimo. A ver, también hay desafíos que quizá vamos a tocar algunos, pero es un privilegio, pero también, o sea, interesante lo que mencionabas, por lo menos en el mundo occidental, cómo surge desde el mismo cristianismo la idea de promover universidades y demás, donde en su origen la teología era la reina de las ciencias, y a través de los siglos hubo como un empuje hacia afuera, al punto de decir hoy, bueno, o sea, vamos a enfocarnos en lo que podemos medir, como decía, ¿no? Sí, teología y filosofía, ¿no? Exacto. La filosofía particularmente era la madre de las reinas, y literalmente le fueron sacando influencia, ¿no? Hasta el punto que quedó, porque no es medible, no es, entonces, pero sin embargo, ahora interesante, cuando yo viví en Italia, me acuerdo, había un profesor que nos dijo una vez, esto en los 90, me dijo, un agricultor cualquiera que ustedes tomen en la calle, van a un campo cualquiera, él sabe más. Hoy, en los 90, sabía más que las personas más educadas
de la Edad Media. El conocimiento que una persona promedio tiene hoy es mucho más, estamos hablando de 30 años atrás, o más, 40 años, sí, 30 años atrás. La realidad hoy en día es que lo que nosotros sabemos hoy del universo, de la realidad, cualquiera que agarra uno, porque el que mira televisión tiene muchísima información, es enormemente mayor que cualquier persona súper educada siglos atrás. Qué interesante, ¿no? Ahora vamos a pasar a quizá una de las preguntas que es de las centrales, por lo menos para mí, y de paso el tiempo se va tan rápido que te da para hablar tanto, porque a mí me fascina, por ejemplo, esto de la historia sería interesantísimo, entrar en detalles y aprender más, pero vamos a hablar un poco de la educación cristiana. ¿Por qué la educación cristiana? O sea, ¿cuáles son algunos argumentos a favor de la educación cristiana? ¿Por qué es necesaria, digamos, desde tu punto de vista? Bueno, surge justamente con esa idea, para decir, ¿no? El ser humano es más que entrenamiento, es más que habilidades. Habilidades tanto cognitivas como es una complejidad que necesita saber o tomar decisiones para vida. Entonces, la educación cristiana tiene una característica que considera al ser humano en su totalidad, versus la educación técnica. O sea, uno va a una universidad, yo hice una escuela electromecánica, me acuerdo, no se hablaba de valores, nada de eso. Era cómo soldar, cómo operar, cómo trabajar con un torno, cómo hacer esto funciona así, así. Todo lo que uno hacía a nivel personal, sus decisiones personales no eran discutidas. Entonces, la educación cristiana es mucho más global. Intenta tomar a la persona como un todo y dice, espera, tenés que cuidar tu salud, tienes que saber decidir tu esposa, tu esposo, tienes que saber manejar tus recursos, porque puedes ser un muy buen técnico, pero una muy mala persona en la vida en muchas cosas. Entonces, ese es un valor muy importante en la educación cristiana. Nosotros en la educación cristiana invertimos todos esos elementos que en la práctica hacen muchísimo del éxito. El éxito no está solamente en saber algo o ser muy habilidosos. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Estamos llenos de ejemplos, Maradona, hombres extremadamente habilidosos, pero arruinaron sus vidas por estas situaciones, ¿no? De valores y demás. Entonces, es allí donde interviene un elemento. La otra variable central es una cosmovisión del ser humano muy diferente a la humana, a la humanística. La humanística asume esencialmente que el ser humano es perfectible a través de, incluso valores, se hablan de valores hoy en día, también se habla de valores. La gente quiere promover, y hay valores comunitarios y servicios muy buenos, la gente los hace. Pero en la visión cristiana nosotros no nos alcanza con eso, porque hay un factor más importante que es el pecado. El pecado fractura la naturaleza humana y por más que yo me proponga y quiera ser bueno, etcétera, tengo esa tendencia hacia el hacer el mal, necesito de la acción externa, llamada gracia divina, relación con Dios, y eso no se consigue con educación. Se puede promover a través de la educación, pero es personal. Entonces la universidad ayuda a la persona que está en el proceso educativo a verse a sí mismo desde esa perspectiva antropológica. Y eso te lleva automáticamente a una implementación de vida diferente. O sea, a ver, para estar seguro que estoy captando bien, por lo menos dos cosas, ¿no? Estás hablando de, por un lado, de una visión de la persona más integral, más holística, más completa, lo cual quiere decir una preparación más completa en varias áreas, que no es solamente cómo hacer esto o aquello, sino cómo vivir la vida y dar herramientas para vivir la vida, pero también estamos hablando de esa cosmovisión, que quiere decir nosotros vemos la realidad que nos rodea de una manera, y eso afecta muchísimo cómo nosotros actuamos, cómo nosotros vemos la vida. Y especialmente en este caso mencionaste algo fundamental desde la perspectiva cristiana, que es la idea del pecado, de que el ser humano en sí está afectado por una realidad que es la realidad que más nos afecta a todos y que está presente. Entonces, quizá en un contexto educativo no cristiano eso no está, o sea, es la idea, bueno, es cómo hacer esto o lo otro, pero ni existe eso, ¿no? No, se
se tolera, se puede tolerar si uno quiere. Yo he ido a otras universidades y la gente dice, bueno, tú eres cristiano, está bien, el otro es budista, el otro es maometano, el otro es lo que está todo bien. Es decir, es tu posición, posición personal, nadie te va a molestar, especialmente en un contexto americano, ¿no? Pero definitivamente no tiene impacto sobre la acción. Exacto. Lo que pasa es que la educación, para que la educación funcione realmente, no es solamente el alumno, es el alumno, es el docente y es el contexto de una comunidad que lo lleva a reevaluar y a recategorizar todas las formas de vida. Entonces, por eso tiene que haber un docente cristiano, tiene que haber un contexto aceptable para que el alumno comience a ver cómo reestructurar su vida. Y eso requiere, como dice Jeff Bezos, el famoso multimillonario, dice, para ciertos productos se necesita más que un garage. Viste que las empresas que empiezan en el garage, como Apple y eso, se necesita para tener un Boeing, necesitas una compañía gigantesca, necesitas un galpón enorme, no te alcanza un garage. Bueno, para generar educación, en un buen sentido, necesitas toda una serie de estructuras. Como dicen, se necesita una pequeña villa para criar un niño. La misma cosa pasa con educación. Por eso que las instituciones son necesarias. Pensaba también, y realmente, o sea, el tiempo vuela, ¿no? Pero pensaba además de esos puntos que acabas de mencionar, pensaba también en un aspecto pragmático de denominaciones que han, digamos, desarrollado instituciones por una cuestión de necesidad de ciertas profesiones para otras instituciones, como hospitales, como, ¿no? Que también eso influye, ¿no? O sea, la necesidad de tener profesionales cristianos con cierta filosofía de la vida que también sirvan en esas instituciones, ¿no? Claro, porque hay muchas iglesias que tienen hospitales, ¿no? Ahora, el hospital, a ver otra vez, un hospital cristiano, ¿cómo se diferencia de uno que no es cristiano? Justamente porque tiene una visión holística del ser humano. Entonces, y no es solamente el chaplain, el capellán, es mucho más que eso. Lo que pasa es que cuando la misión de la iglesia, de la misión evangélica en el ser humano entra en uno tiene una aproximación hacia la realidad diferente. Entonces, tu tiempo, tu energía, el manejo de las tensiones, de los propósitos, de todo lo que hay es revestido con esta orientación. Y las iglesias necesitan tener gente que trabaje alineados con esa visión de la realidad. Y obviamente en algún lugar ellos tienen que entrenarse. Si no, how do you pull everything? You know, ¿Cómo haces para que todo esto funcione? ¿No? Entonces necesitas alinear las personas en esta dirección. Pero es voluntario, ¿no? Es voluntario. Pero es allí donde el entrenamiento juega una función muy importante. Ahora, ¿quiere decir esto que todas las instituciones educativas cristianas son perfectas, que no hay problemas? No, claro que es una pregunta muy ingenua, lógicamente, o la respuesta es obvia, ¿no? No quiere decir, yo trabajé como pastor muchos años y siempre cuando hablaba con familias que estaban considerando, de paso creo que vale la pena aclarar, porque tal vez esto es obvio, no quiere decir que una persona estudie en una universidad no cristiana, eso está mal o que es menos persona, porque también o sea, vemos incluso hasta bíblicamente personas como Moisés, que fue formado en Egipto, personas como Daniel, que estuvo en Babilonia, y yo diría hasta es necesario, está bien, hay gente que hay ciertas especializaciones que no están en universidades cristianas, en fin, ¿no? Pero volví a lo que decía, cuando alguna familia estaba considerando, digamos, enviar a sus hijos a una educación cristiana o cristiana adventista en este caso, siempre yo usaba y sigo usando la misma frase. La mayoría de las veces uno recibe de la institución lo que va a buscar. Quiero decir, muchas veces hay desafíos y hay instituciones que pasan por problemas, pero quiero decir, si yo voy a una institución cristiana, sea cual fuera,
buscando pasarla bien y tener fiesta y hacer, qué sé yo, ir, no sé, droga o lo que fuera, lo voy a encontrar porque eso está cada vez más en todos lados, ¿no? Sí. Pero creo que, o sea, lo que estamos hablando es que hay ciertas ofertas que una institución cristiana da que otras instituciones tienen. Ahora, volvamos a esa idea de cuáles son algunos de los desafíos, diciéndolo con cariño, ¿verdad? Pero Claro. de las instituciones cristianas hoy en día, en el siglo XXI. Antes que me olvide, hace unos días leí una tesis de alguien que estudió algunos chicos que van a universidades públicas y sus experiencias, aún siendo cristianos, ¿no? Sí. Y en muchos casos se afirman porque tienen tensiones y tienen que a ver por qué creo esto, por qué quiero esto, y por qué. Entonces, pero en otros casos también se descarrilan totalmente porque no están seguros de lo que creen, no saben lo que quieren, ¿no? Volviendo a tu pregunta, los desafíos hay muchísimos, obviamente. Primero porque es sumamente difícil alinear todos estos elementos. Tener los profesores adecuados, generalmente no se les paga mucho, en una sociedad sumamente competente como esta, donde hay universidades gigantescas, monstruos que producen. Entonces hace muy difícil llevar adelante esto. Y el costo interno ha sido muy complicado. Tradicionalmente algunas universidades han tenido esta idea de self-supporting, que trabaja y se paga, pero esto es tan difícil de hacer hoy en día que muchos han dejado de lado esto. Sin embargo, hay universidades cristianas que han logrado mantener incluso instituciones con un costo bajo. Esas son otra de las grandes cuestiones es la cuestión misional. La universidad pública enfatiza mucho, privada de élite, enfatiza mucho la generación de conocimiento. Y en la universidad más de segunda categoría en los rankings es más enseñanza, como los community college. Se orientan más en el asunto de desarrollar habilidades. En el caso de la educación cristiana, de muchas instituciones, especialmente las conservadoras, están muy alineadas a la enseñanza, es entrenar a la persona, con todos estos valores, todas estas experiencias, y no hacen mucha generación de conocimiento, ni transferencia de conocimiento, o sea, no generan soluciones en algunas áreas. O investigación. Claro. Ese es uno de los grandes elementos que falta frecuente. ¿Por qué? Porque es muy costosa. Claro. Y requiere un enfoque muy orientado hacia eso. Entonces, hay profesoras que lo hacen, grupos, generan conocimiento, pero no es muy fácil porque la relación de enseñanza, el teaching load que le llaman, es muy pesada. Entonces, hay varios elementos allí. Y estamos en una sociedad muy secularizada, es muy difícil a veces trabajar todos estos temas, ¿no? Requiere una revisión constante de tus propósitos y ¿no? Y no quisiera hablar de alguna institución particular, no es la pregunta para eso, obviamente, pero hay instituciones que se han ido muy hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Wow. Sin duda, ¿no? De aspectos económicos, aspectos de cómo balancear, digamos, la educación de la persona, pero a la misma vez producir conocimiento nuevo, investigaciones, cosas, ofrecer cosas al día, en boga, ¿no? Supongo que también el tema de toda la informática, la educación a distancia y bueno, debe haber tantas, debe ser un desafío grande también, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos para toda la universidad. Claro. Porque en este país la educación superior en todos los niveles está con un gran desafío, una serie de desafíos. Yo te digo, mira, en los próximos 10 años va a haber una revolución tecnológica tan grande con el 5G, que es esta famosa tecnología de Internet súper acelerada, que vamos a tener instituciones enteras virtuales. Ya hay modelos en los que uno puede entrar a una habitación y ver y hablar al otro y no necesitas tener un edificio. No hay que mantenerlo, no hay que cortarle el pasto ni pintarlo. Claro. Y eso va a generar mucha tensión en muchas instituciones físicas con estructuras como las que tenemos. Entonces, se viene una época complicada y no sé en qué vamos a quedar, pero... Bueno, es la ventaja, diría yo, como cristianos, es depender de Dios, que Él nos ayude a reinventarnos. Exacto, porque Él está con nosotros.
último punto, porque el tiempo se nos ha ido, y desde ya gracias, pero un consejo, un par de consejos, algo para cerrar. Nos están mirando personas que cristianas o no cristianas. Hemos estado hablando de la educación cristiana, de la Biblia como ese fundamento que trae principios y demás. Claro. Estamos en el siglo XXI, con todos los desafíos de la educación. ¿Qué consejo le darías a los cristianos del siglo XXI que quieren ser discípulos en esta área de la educación? Bueno, yo he hecho así algunos intentos de entender a los jóvenes. No siempre uno los entiende porque es una generación diferente la de hoy, pero le he preguntado qué piensan de algunas cosas que suceden en los campus cristianos, ¿no? Y varios me han dicho, uno cuando llega a la universidad ya llega con muchas ideas, acciones, hábitos, y se encuentra en contextos donde se desafían estos principios, aún dentro de instituciones cristianas. Pero a los padres les digo lo siguiente, aún en ese contexto de desafío donde hay chicos que se descarrilan, chicos que toman una dirección, comparado con lo que se ve afuera, en el como dice en inglés, melting down, la destructuración de valores que hay, donde everything goes, cualquier cosa funciona. La institución cristiana todavía tiene mucho más para dar, porque a la edad de 18 a 25 o 24 años, uno toma las decisiones más importantes de la vida. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su profesión? ¿Con quién se va a casar? Y cómo se va a relacionar con Dios. Entonces, con la fe, con lo que heredó probablemente en muchos casos, ¿no? de la familia o de la cultura en la que está. Entonces, estas decisiones son muy importantes. Si yo dejo a mi hijo o a mi hija en un contexto totalmente secular, donde se va en contra de esto, corro el riesgo de desarrollar, de poner en riesgo espiritual a mis hijos. Ahora, no es la única dimensión. La dimensión práctica también es muy buena, porque la institución cristiana ofrece entrenamiento, en muchos casos de mucha calidad, desde esa cosmovisión, y da un espacio para criticar cosas y para discutir preguntas que afuera no se pueden discutir. Por ejemplo, afuera es muy difícil discutir la relación con Dios. De eso queda estrictamente ubicado en un rincón personal. Bueno, si te interesa está bien, pero ya, acá no hablamos de eso. Entonces, en la educación cristiana uno tiene la posibilidad de discutir disonancias cognitivas, disonancias profundas, preguntas profundas acerca de por qué esto, cómo es la creación, cómo funciona la ciencia, cosas muy profundas. Y verlo desde una perspectiva cristiana, además de lo que se ve afuera, ¿no? Ese es un plus que usted puede tener, las personas pueden tener en una institución cristiana versus estrictamente una agenda totalmente secularizante, científica, totalmente alejada de lo que es espiritual, que es lo que predomina en una institución no cristiana. Buenísimo. En resumen, la educación está en la Biblia en un montón de lados. Nos hemos enfocado sobre todo en la educación superior, que es el área en la que has estado trabajando más. Yo diría, volviendo al texto al cual hiciste referencia de Deuteronomio, a los padres, si tienen hijos pequeños, bueno, el primer responsable de compartir acerca de Dios, aunque tenemos defectos, somos los padres, ¿verdad? A medida que van creciendo, tratar de ver cómo compartir, y si hay una escuela cristiana cerca y ellos pueden estar, asistir, escuela elemental, ¿no? Primaria, ir creciendo, y ni que hablar cuando llegan a esa etapa tan especial, formativa, de las decisiones importantes. A pesar de los defectos y desafíos que dijimos que existen, claro, no hay instituciones perfectas, la educación cristiana tiene cosas todavía buenas para ofrecer. Sí. Gustavo, el tiempo se nos ha ido, pero desde ya mil gracias por estar acá conmigo en este episodio, y bueno, seguramente vamos a tener que traerte de nuevo para hablar de algún otro tema relacionado a este aspecto tan importante. Un universo. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias a vos.